Putin es el gran triunfador de todo lo que está pasando, pero que lo está haciendo con una visión de pragmatismo y de saber cuidar que los temas no se le vayan de las manos. Pero debemos dejar de leer tanta información de Occidente, porque en Occidente, por ejemplo, si usted se mete a CNN, se mete a BBC de Londres, se mete a todo, el gran derrotado es Putin. No, señor, Putin es el gran ganador. Y lo que hizo es sacarle a una persona que lo único que quería es guerrear por guerrear y seguir guerreando porque le encanta guerrear. Es el tema de los mercenarios, y acá hay un hito, no se olvide. Porque ustedes no creen que a las fuerzas de Prigozhin las hubiera destruido Rusia en dos chinchos, pero así, pero sin discusión. Pero no lo hizo, pues, porque primero va a matar sangre rusa con rusos, y segundo va a dejar abierta una herida que no conviene a Rusia. Entonces tiene que negociar esa salida. Ya en el camino los rusos no son pendejos, en el camino irán resolviendo esos temas, porque eso no va a quedar así. Pero no es el momento de que a Putin le digan, ¿sabes qué? Ármame este lío, cuando está viendo que Japón está queriendo hacer travesuras en el sur, Corea del Sur lo mismo, y Occidente lo mismo, y tienen instalado en Polonia todas unas bases misilísticas occidentales con OTAN. Países que le deben la vida a Rusia. Entonces, esto hay que entenderlo dentro de la geopolítica. No es coger un libro, una página y leerla, es aprender a entender la historia, aprender a descifrar los enigmas, a entender todo el entramado que se da para saber cómo es que se dan este tipo de situaciones. ¿Qué es el Grupo Wagner? Aquí viene un tema que es importante. El Grupo Wagner tiene varios nombres, pero en el fondo se lo conoce como el Grupo Wagner. Es una organización paramilitar que es dirigida, o era dirigida, porque Evgeny Prigozhin se encuentra ya a este momento en Bielorrusia, que es una organización paramilitar para hacer cierto tipo de trabajos que les interesaba a determinados países. Entonces, ellos hicieron un apoyo evidente y efectivo en favor de proteger a las zonas del Donbass, de Donetsk, Lugansk, de Kharkov, de Zaporilla, de todo ese tipo de regiones, de la agresión ucraniana, porque es importante ver, porque se habla de la agresión rusa, la agresión de Ucrania hacia los territorios que se liberaron, que se independizaron. Y ahí tuvo una gran participación Prigozhin con el Grupo Wagner. Pero aquí viene un tema, que esto es tal vez lo más importante de esta entrevista, que el dirigente del Grupo Wagner, que es Prigozhin, él es pongamos una palabra, es un guerrero nato, es un tipo que quiere guerrear, que quiere pelear. Y entonces siempre se quejó, especialmente en los últimos tiempos, de que el Ministerio de Defensa soviético no le daba las suficientes municiones ni el apoyo logístico para él seguir con la guerra. Pero Rusia tiene que tener una cautela muy grande, porque el manejo de los asuntos de la geopolítica no es como para manejarlo así de una manera desaprensiva, porque no puede dar pretextos. Yo les pongo este ejemplo. ¿Podría Rusia invadir Ucrania? Perfectamente, perfectamente. ¿Podría Rusia destruir Ucrania? Si tiene incluso arsenal nuclear y tiene los famosos misiles Sarmat, que pueden llegar en 3 minutos a tocar tierra en Londres. Podría haber destruido Ucrania, pero no le conviene, porque es crear una zona de conflicto internacional y permitir a través de esto que los gringos, que Occidente y que los países satélites de Europa encuentren un pretexto para crear una conflagración internacional. Entonces Rusia tiene que manejarse con mucho tino. La política y la guerra no se la maneja así desaprensivamente. Pero Prigozhin, y esto es importante, esto no lo dice mucha gente, prácticamente no lo dice nadie. E incluso la misma Rusia tiene una política de comunicación bastante deficiente, que no informa adecuadamente lo que pasa. Y por eso es que a veces la gente se queda en el aire y no sabe qué pasa. Prigozhin quería una guerra abierta y seguir su rumbo hacia tomarse Kiev, hacia tomarse la capital de Ucrania y seguir adelante. Pero tenían que desinflarlo un poco,
tenían que decirle hasta aquí nomás. Es como nosotros, pongo este ejemplo, cuando tuvimos nuestra guerra de Tiguinza, ¿dónde nos dimos de tiros con el Perú? En la zona de Tiguinza. No se generalizó la guerra, porque si nosotros lo hubiéramos atacado al Perú en otra zona, el Perú se sentía con derecho a desencadenar una guerra total contra el Ecuador, y bombardeaban Quito, y posiblemente nosotros teníamos que ir a bombardear Lima, y se venía una guerra de Padre y Señor nuestro. Entonces, aquí el tema está focalizado ¿en dónde? En el este de Ucrania y en el noroeste de Rusia, en la zona del Donbass, en donde están 4 o 5 sectores importantes: Crimea, Kharkov, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk. Entonces, a Rusia no le interesa internacional, y ahí es donde hacen fiesta a los occidentales de los medios de comunicación, desinformando a la gente y más o menos diciendo, es una derrota de Putin. No, Putin está manejando con pinzas el tema. Putin no está abriendo pretextos para una escalada internacional de la guerra. O sea, Putin está ganando terreno poco a poco. Ya obtuvo lo que quería: que los grupos nacionales rusos que habitaban en territorio ucraniano se independicen. Y punto, ya lo obtuvo. Y ahora es cuestión de afirmarse en el terreno donde se ganó, no de generalizar la guerra, porque van a dar el pretexto para que esto se arme un problema mucho mayor. Entonces, cuando se da esta presencia de Prigozhin, que fue una presencia, no sé cómo calificarla, aviesa, irresponsable, o como quiera llamarse, cuando las tropas de Prigozhin hace poquísimos días llegaron y se tomaron la ciudad de Rostov del Don, que eso ya es territorio ruso en la frontera con el Donbass. Entonces, cuando se toman Rostov del Don, ya la cosa se puso de otro color. Y ahí hubieron las conversaciones en las que participa también el presidente de Bielorrusia, para un poco convencerlo a Prigozhin y decir, oye, esto es de manejarlo con pinzas, esto no es cuestión de armarla del oso. Y obviamente lo convencen de que se refugie en Bielorrusia y vaya para allá. Y se les da la oportunidad al grupo Wagner, que hay soldados rusos que no serán procesados, porque no es el momento de abrir un frente interno dentro de Rusia, porque en esto hay que ser muy cuidadosos, y que si lo desean los combatientes de Wagner, que son de primer nivel, no son combatientes que son primerizos y que no conocen, que firmen su adhesión al ejército ruso y que pasen a pertenecer al ejército ruso. Entonces, con base en esto se evita un derramamiento de sangre interno dentro de Rusia, pero no porque discutían de poder a poder, como dan a entender que ya está herido de muerte Putin y que Putin va a caer y no sé qué. Putin es el gran triunfador de todo lo que está pasando, pero que lo está haciendo con una visión de pragmatismo y de saber cuidar que los temas no se le vayan de las manos. Pero debemos dejar de leer tanta información de Occidente, porque en Occidente, por ejemplo, si usted se mete a CNN, se mete a BBC de Londres, se mete a todo, el gran derrotado es Putin. No, señor, Putin es el gran ganador. Y lo que hizo es sacarle a una persona que lo único que quería es guerrear por guerrear y seguir guerreando porque le encanta guerrear. Es el tema de los mercenarios, y acá hay un hito, no se olvide. Es el tema de los mercenarios que si no están disparando todos los días, no se sienten contentos. Pero no es cuestión de disparar por disparar, porque si le disparo al vecino, de pronto el vecino se alía con el de más allá y la respuesta puede ser muy grave. Entonces, esto es importante verlo cómo se ha ido armando. Entonces, Rusia logró lo más importante, protegiendo a su población de origen ruso. Esto es importante, de origen ruso, de cultura rusa, de idioma ruso, lograr que ellos en un referéndum decidan ser independientes de Ucrania. Entonces Rusia tiene la base de los referendos, porque podrá Occidente el decir, no, se tomó Rusia es el agresor. No, señor, el agresor contra estas 4 o 5 zonas o 5 regiones que se independizaron es Ucrania. Lo que pasa es que Rusia les dio protección.
a través directamente de su ejército y a través del grupo Wagner. Les dio protección, porque si no, Ucrania entraba como Pedro en su casa y desbarataba, por ejemplo, la constitución de la República de Lugansk y de la República de Donetsk y la República de Kharkov y de Zaporizhia y también el tema de Crimea. Entonces, había que cuidar para que esto no se dé, pues, porque si no, automáticamente se revertía la situación por la fuerza de Ucrania, no por la fuerza. Esto es que el tema aquí lo vendieron al revés. El agresor es Rusia y el agredido es Ucrania. No, el agresor es Ucrania cuando pretende mantener zonas que en uso de la autodeterminación de los pueblos que ya usó Ucrania para independizarse de Rusia, que en uso de ese principio recogido en la Carta de Naciones Unidas, estas regiones y estas repúblicas se independizaron. Es el tema. Y obviamente tienen que cuidarse de que una persona de los niveles de Prigozhin no les complique el tema, porque la política internacional se maneja con pinzas, no se pone pues una cabra en una cristalería. Entonces había que controlarlo a Prigozhin, y Prigozhin llegó a hacer una demostración de fuerza que no le contestó Rusia como debía haberlo hecho en circunstancias normales, porque eso va a generar un enfrentamiento interno dentro de Rusia, donde siempre quedan heridas, de todo enfrentamiento quedan heridas que no se restañan. Entonces lo que hizo Rusia es negociar con Prigozhin, el viceministro de Defensa estuvo hablando con Prigozhin, negociar con Prigozhin, y Bielorrusia dijo, ve, pongamos esta palabra, perdónenme lo crudo, le dijo, ve loquito, vente para Bielorrusia, tranquilízate, ven para acá y deja de armar tanta camorra allá, es todo el lío. Y el ejército de Wagner va a pasar a ser parte del ejército de Rusia. Se acabó el problema. Porque ustedes no creen que a las fuerzas de Prigozhin las hubiera destruido Rusia en dos chinchos, pero así, pero sin discusión. Pero no lo hizo, pues, porque primero va a matar sangre rusa con rusos, y segundo va a dejar abierta una herida que no conviene a Rusia. Entonces tiene que negociar esa salida. Ya en el camino los rusos no son pendejos, en el camino irán resolviendo esos temas, porque eso no va a quedar así. Y Prigozhin tiene que tener claro en lo que se metió, pero eso será con el tiempo. Pero no es el momento de que a Putin le digan, ¿sabes qué? Ármame este lío, cuando está viendo que Japón está queriendo hacer travesuras en el sur, Corea del Sur lo mismo, y Occidente lo mismo, y tienen instalado en Polonia todas unas bases misilísticas occidentales con OTAN. Países que le deben la vida a Rusia. Entonces, esto hay que entenderlo dentro de la geopolítica. No es coger un libro, una página y leerla, es aprender a entender la historia, aprender a descifrar los enigmas, a entender todo el entramado que se da para saber cómo es que se dan este tipo de situaciones. Sonriendo, tu sonrisa es mi libertad y me enseña a vivir.